Pese a las nuevas tendencias y el ritmo vertiginoso de la industria, es un hecho que habrá una próxima generación de consolas por parte de Sony y Microsoft. El PlayStation 6 y el nuevo Xbox están en desarrollo, y todo indica que, al menos por la próxima década y un poco más allá, tendremos una experiencia cercana a lo tradicional en términos de hardware. La realidad golpeó a cada compañía por separado y parece que reaccionaron para crear conceptos con suficientes diferencias para emocionar a los jugadores. A continuación, te hablamos de cada caso y las razones que hay para encender el hype. PlayStation 6. Sony en busca de redención y con opciones para cada bolsillo. La era de PlayStation 5 puede servir de reflexión para dar vuelta a este periodo casi desértico en su próxima generación. Esto implica apuntar hacia distintos sectores de jugadores, ofrecer opciones y los reportes de fuentes confiables señalan que el PlayStation 6 ofrecerá dos modelos del tipo casero y uno portátil. Recientemente, el reconocido canal de YouTube Moore's Law is Dead compartió detalles sobre los planes de Sony para la nueva era del PlayStation 6. De acuerdo con las filtraciones, el trabajo de Sony y AMD para su nueva generación resultará en tres opciones de hardware. En el primer caso, los japoneses parecen entender las condiciones del mercado y los factores externos que han impactado a las consolas en su proceso de fabricación, distribución y precio final. Para tal objetivo, la primera apuesta es un hardware con prestaciones básicas que podría significar un salto capaz de lidiar con la próxima generación, aunque se estima que sería el doble de poderoso que un PlayStation 5. Pensemos en ello como un Xbox Series S. Sony sabe que en la actualidad y en los años por venir, las consolas serán un producto menos accesible si se considera la combinación de inflación, inestabilidad económica y factores adicionales como la guerra arancelaria. Es ahí donde este PlayStation básico podría cumplir para el jugador al brindar una experiencia funcional para los nuevos lanzamientos. Este modelo sería acompañado de una consola portátil que, ahora sí, apunta directo hacia el mercado de Switch 2, Steam Deck, Asus ROG Ally y la reciente incursión de Xbox en el sector y demás dispositivos portátiles. En este ámbito, Sony tiene un éxito rotundo con el PSP y un fracaso estrepitoso con el PS Vita, y ya tanteó el terreno con el PlayStation Portal que tuvo resultados muy buenos, así que tiene suficiente potencial de mercado para brindar una opción. En este caso se apunta a un nicho, pues fuera de Switch 2 y sus números bestiales en unos meses, el resto de dispositivos tiene ventas promedio de unos cuantos millones. En ambos casos, el PlayStation 6 básico y el dispositivo portátil cobrarían vida con la APU Canis de AMD y en sus entrañas habrá 4 núcleos Zen 6C dedicados exclusivamente al rendimiento en videojuegos y 2 núcleos Zen 6 LP encargados del sistema operativo. Según las filtraciones, esta configuración ofrecerá el doble de rendimiento por núcleo en comparación con la CPU Zen 2 en el presente PlayStation 5. También integrarán 16 unidades de cómputo RDNA 5 con un incremento del 60% en comparación con RDNA 2 de la actual generación. En el caso del modelo portátil, se estima un rendimiento de 75% de lo que hoy es capaz el PlayStation 5. Ambos modelos tendrán entre 24 y 36 GB de RAM, LPDDR5X, funcionando sobre un bus de 192 bits. En el caso del modelo portátil, la GPU funcionaría a 1.20 GHz en modo portátil y se elevaría hasta 1.65 GHz en modo dock. A la par, Sony pondría en el mercado un hardware más poderoso que representaría el salto generacional que esperan los jugadores, al menos en términos de potencia. Este modelo se desarrolla a partir de la APU Orion y tiene un enfoque hacia el máximo rendimiento. La consola tendrá una CPU con 8 núcleos Zen 6 o superior, lo que le permitirá manejar tareas de alto nivel y juegos de nueva generación. Se espera una GPU compuesta por entre 40 y 48 más unidades de cómputo RDNA 5, con una frecuencia estimada superior a los 3 GHz. En términos comparativos, se proyecta 3 veces el rendimiento del PlayStation 5. Asimismo, se menciona que tendrá 44 GB de RAM, lo que representaría una mejora significativa para juegos con altos requerimientos gráficos y de IA. ¿3 opciones de hardware en el mercado? Podría sonar exagerado, pero no lo es. Recordemos que vivimos momentos de incertidumbre y cambio en distintas industrias. Los procesos de fabricación y distribución, así como el impacto financiero de cada locura que salga de los países potencia, tienen más incertidumbre que nunca.
En ese escenario, Sony podría asegurar una base de usuarios al brindar una opción de juego acorde al bolsillo de cada jugador. En ese sentido, se estima que el modelo base del PlayStation 6 costaría entre $299 y $399, el portátil entre $399 y $499, mientras que la versión con mejores prestaciones y de mayor poder tendría un precio de entre $549 y $699. Puede que esta última cifra cale hondo en tu experiencia gamer previa, pero es importante señalar que ese límite que existió durante décadas que marcaba los $600 como la última cifra permitida, dejó de existir. Las consolas se están volviendo un producto de nicho, y la opción para su supervivencia implica precios que hace unos años considerábamos prácticamente imposibles. Tener experiencia tradicional de tipo consola en casa te costará más que nunca. Pero el problema va más allá. Alguien podría dar otro paso. Y sí, hablamos de Xbox. Xbox Magnus, la fuerza bruta y el cierre de la brecha entre consola y PC. Luego del desastre en la era de Xbox Series XS, algunos se preguntaron si valía la pena que Microsoft lanzara un hardware de próxima generación. Los rumores y especulaciones no se hicieron esperar, pero recientemente Sarah Bond, presidenta de Xbox, reafirmó que su acuerdo con AMD para lanzar una nueva consola sigue en pie y es un hecho que habrá un sucesor de las consolas actuales. De nueva cuenta, el canal de YouTube Moore's Law is Dead hizo su magia y compartió detalles exclusivos del nuevo Xbox, mientras que un reporte posterior de Windows Central encendió el hype por el monstruo que se estaría creando en las entrañas de Microsoft. De acuerdo con la primera tanda de información, la tecnología en la que AMD trabaja para Microsoft lleva por nombre Magnus. No se puede confirmar que ese sea el nombre clave, pero hasta que no haya nuevos detalles al respecto, se considera al proyecto como Xbox Magnus. En cuanto a conceptos, se menciona que por fin se cerraría la brecha entre Xbox y una PC de videojuegos, por lo que sería posible disfrutar ambos tipos de experiencia con sus particularidades en un solo hardware. Esto no es nuevo. Recordemos que desde que salió el primer Xbox en los tiempos de Bill Gates, la consola norteamericana tenía, tanto en su diseño como en piezas internas, una inclinación notable hacia las computadoras y no hacia el hardware especializado tal como lo hacían Nintendo y PlayStation en esos años. Xbox Magnus sería la materialización de esa visión de hace más de 2 décadas. ¿Más PC que una consola? Un híbrido más bien. Pero parece que el enfoque de esta nueva plataforma estará en lo que sucede en la escena del gaming en computadora. Según el último reporte de Windows Central, el nuevo Xbox tendrá Windows integrado y privilegiará el ecosistema de juego que ya se tiene en PC, pero no se limitará a eso. Será posible ejecutar plataformas como Steam y Epic Games Store. Esto dentro de una interfaz inspirada y especializada propia de PC. Asimismo, Xbox Magnus tendrá un modo de consola para quienes desean la experiencia tradicional y ahí encontrarás algo similar a lo que se tiene hoy en Xbox Series XX en términos de interfaz, librerías, acceso y demás. Básicamente, Microsoft quiere poner sobre la mesa un hardware capaz de correr infinidad de juegos y romper la barrera entre consolas y PC. No está de más señalar que, en teoría, esto abre la puerta a poder jugar el catálogo de PlayStation en Steam y Epic Games Store, así que podrías jugar los últimos títulos de Sony en tu Xbox. Claro que para que eso suceda, se necesita un hardware poderoso y acorde con los primeros reportes, se trata de la APU más grande en la historia de las consolas. Al respecto, el canal de Moore's Law is Dead señala: medirá 408 milímetros cuadrados. Eso es aproximadamente 13% más grande que el tamaño del troquel de Xbox Series X y Xbox One X. También sería un troquel 46% más grande que el que se usará en la consola de PlayStation 6. Esto no se trata de tamaño. Implica poder. Se habla de una pieza con 70 unidades de cómputo RDNA5 y soporte de hasta 48 GB de memoria DDR7. Tal como lo imaginas, en bruto se trata de un sistema más poderoso que el PlayStation 6. Esto a partir de las comparaciones realizadas con las primeras filtraciones de fuentes confiables. Sin embargo, más poder y opciones significan un costo mayor, y es aquí donde tus cabellos podrían ponerse de punta. Las estimaciones en torno a Xbox Magnus parten de una base de $800, pero en ciertos escenarios llegan hasta $1,200. Desde esta perspectiva, Microsoft apostaría por ofrecer un hardware de sobremesa todo en uno para gaming a un precio que haga pensar al usuario
usuario interesado en el PC gaming. Asimismo, apelaría a quienes desean ser parte de este sector, pero que no tienen interés en cotizar y comprar piezas, así como armar equipos. La esencia de la consola seguiría viva, o sea, la inmediatez para jugar en un sistema que te garantiza años de soporte y que no necesita actualización de hardware durante su generación. Poder y un acceso sin precedente al gaming en PC. Pero, ¿es suficiente para Xbox? Es justo aquí donde surge otro rumor que tiene en vilo a los fans e incluso a la industria. Se dice que Microsoft está considerando quitar la opción de pago de juego en línea, algo congruente con la escena de PC. ¿Lo creemos? La verdad es que tenemos nuestras dudas. Si bien eso podría ser un detalle que incline la balanza a favor de la compañía, la realidad es que su sector de contenido y servicios, donde se encuentran Xbox Game Pass y las opciones de pago para jugar en línea, o sea, lo que quedó del difunto Xbox Live, son áreas sanas a nivel financiero y se antoja muy difícil que quieran dispararse en ese pie, aunque con Xbox nunca se sabe. ¿La última generación de consolas? Todo indica que tanto PlayStation 6 como Xbox Magnus serán un cambio trascendental en la historia de los videojuegos. Las consolas en su forma tradicional van quedando atrás, aunque sea a paso corto. Esto en términos de mercado, porque si hablamos de su interior, hace muchos años que son, en esencia, computadoras. Nada de unidades de cómputo y gráficas especiales como sucedía antes. Aún queda tiempo para que se confirmen o rechacen las filtraciones y los rumores, pero ambas consolas apuntan a un lanzamiento en 2027. Lamentablemente, algo que luce inevitable es su precio. El entorno macroeconómico no es nada favorable y bueno, ya te diste cuenta de que los tiempos en que había descuentos importantes a media generación o en años posteriores quedaron en el pasado. A esto hay que sumar situaciones específicas como los impuestos y algunas batallas internas en el sector electrónico. Un reporte de Tom's Hardware reveló que la fiebre por los centros de datos de las IAs están devorando los insumos para RAM y unidades SSD. Tanto Sony como Microsoft tendrán que lidiar con eso. Al final, la próxima generación romperá algunas barreras que hasta hace años se pensaban imposibles siquiera de quebrar, tanto para bien como para mal. ¿Qué opinas sobre la próxima generación de consolas? ¿Qué propuesta llama tu atención? ¿Te unirás a ella en día 1? ¿O de plano prefieres irte o seguir en PC? Cuéntanos en los comentarios y sigue con nosotros aquí en Level Up.